queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Annie Yerson Rosas, soy de la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. Pertenezco a la iglesia Vitacura Rahue Alto, quinta zona, y hoy vengo a compartir con ustedes una presentación acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, que lleva por nombre Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Esta epístola es la más larga del Nuevo Testamento y encabeza a todas las demás. Expone la doctrina de la salvación, siendo el escrito paulino de mayor profundidad doctrinal. Les invito a iniciar. El apóstol Pablo fue el autor del libro de Romanos, escrito probablemente en Corinto. La permanencia de Pablo en Grecia, en Corinto, en casa de Gayo, según consta en Hechos capítulo 20, probablemente marque el periodo en que escribió la carta a Roma. De ser así, la escribió a comienzos del año 58 o hasta el 57 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero. Este libro escribió en primer lugar a los creyentes romanos, aunque Pablo hizo que Tercio, su secretario, sacara copias para enviarlas a otras iglesias. Es difícil saber cómo se fundó la iglesia en Roma, pero más de un erudito ha sugerido que algunos ciudadanos de Roma que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés llevaron el evangelio al regresar a la ciudad. Actualmente ha sido bastante bien demostrado que Pablo escribió tanto a los judíos como a los gentiles. Lugar y ocasión de la carta. Aparentemente fue escrita en Corinto. Después de completar la tarea de recolectar los fondos de Pablo, estaba reuniendo en las iglesias gentiles de Grecia y Asia Menor. Estaba esperando la oportunidad para llevar dichos fondos a Jerusalén, para luego visitar España y de paso visitar la iglesia en Roma. Escribió esta obra maestra doctrinal a los miembros de la iglesia en la ciudad imperial con el propósito de anunciarles su intención de visitarlos y para despertar el interés de los mismos en la evangelización de Occidente y pedir sus oraciones. La carta es del año 57 después de Cristo aproximadamente, hacia el final del tercer viaje misionero. Versículos claves. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Los versículos clave indican el gran propósito y la dinámica que impulsaron a escribir a los romanos. En el capítulo 1 encontramos como introducción una presentación, una oración de gratitud y también el tema que da a la carta, como lo es la justicia de Dios. De los capítulos 1 al 3 encontramos la injusticia de toda la humanidad, la ira de Dios hacia los gentiles, los judíos y a todo el mundo. De los capítulos 3 al 5 encontramos la justicia imputada, la justificación por medio de Cristo, los frutos de la justificación del hombre en contraste con la dádiva de la justicia de Dios. ¿Y por qué medio se recibe? La fe. De los capítulos 6 al 8, la justicia impartida, la santificación, libertad de la tiranía del pecado, de la ley de la condenación y vida mediante el poder del Espíritu Santo. De los capítulos 9 al 11, la justicia de Dios reivindicada, el problema del rechazo de Israel, la justicia de rechazo, la causa del rechazo y hechos que disminuyeron este problema. De los capítulos 12 al 15 encontramos la justicia práctica, en el cuerpo, la iglesia, en el mundo, entre los cristianos débiles y los fuertes. En los capítulos 15, versículo 14 al 33, nos habla el apóstol de su ministerio. Y en el capítulo 16 encontramos recomendaciones, saludos y bendiciones. En la carta a Romanos se destacan la justicia de Dios y la salvación por fe. El tema de esta carta se desarrolla de dos modos: mediante un argumento sistemático y doctrinal de los capítulos 1 al 11 y mediante una aplicación ética o práctica de los capítulos 12 al 16.
Los primeros 11 capítulos comprenden, junto con el libro de Gálatas, quizás la más autorizada fuente de doctrina cristiana en la literatura cristiana. Pablo desarrolla su tema estableciendo en primer lugar el hecho de la justicia de Dios, es decir, su perfección moral. En contraste con esta plantea el pecado del hombre. Dice que si el hombre pudiera obedecer a la ley de Dios, estaría libre de la mancha del pecado y entonces podría acudir directamente a Dios. Pero Pablo procede a dejar en claro lo que todos sabemos, que en sí y por sí nadie tiene poder para guardar la ley de Dios. Todos la quebrantamos. ¿Qué solución presenta Pablo? La persona de Jesucristo, puente que franquea el abismo entre el justo Dios y el hombre pecador. Solo la muerte de Cristo paga por la salvación. La justificación es, pues, el producto, no de cosa alguna que el hombre pueda ganar o merecer por obras, sino de lo que Dios hace en Cristo. En otras palabras, la salvación es un regalo de Dios y nunca es merecida por el hombre. El pecado la recibe solo por fe, sin dar nada a cambio. La epístola concluye indicando cómo debe vivir la persona que ha sido justificada por fe. No basta, dice Pablo, dar por sentados los beneficios de la justificación. Uno debe asumir las responsabilidades de vivir de acuerdo con la norma moral de Dios. La carta termina con noticias de carácter más personal, incluyendo saludos. La importancia de esta carta de Romanos es la más grande y la más influyente de todas las epístolas paulinas. La primera gran obra de la teología cristiana. Esta exposición doctrinal del significado de la cruz de Cristo ha tenido una influencia inmensa sobre el pensamiento occidental a partir de la época de Agustín. Fue el baluarte de la Reforma, el gran corrector de los errores del romanismo, el protector contra el cultismo moderno. El Evangelio de Dios divinamente revelado en Romanos constituye el antídoto contra Babel de falsos evangelios de nuestro día y cualquier día. Esta epístola es considerada como el documento más profundo y simple a la vez. Está destinada a la humanidad pecadora, tal cual está. Indica la forma en que la humanidad perdida e impotente puede encontrar salvación en Cristo y lo que comprende dicha salvación. El punto central es la cruz de Cristo. La redención en Cristo aparece como la única esperanza de la humanidad, más que esperanza, más gloriosa nos ofrece. Mis hermanos, esta carta comprende muchas enseñanzas sobre la doctrina de la salvación y su aplicación práctica en nuestras vidas. Les invito al estudio de esta y a conocer acerca de la salvación ofrecida a través del Evangelio de Cristo. Un abrazo cariñoso desde el sur, que el Señor les bendiga.